A presentar el último panel bajo el nombre La espeleología argentina en el Año Internacional de las Cuevas del Carso, el marco jurídico e institucional de nuestra espeleología, contexto internacional y desafíos para un mundo en cambio. Estará a cargo de Luis Chironi, Sergio La Rosa y Gabriel Redonte. Luis es montañista, espeleólogo, miembro del Grupo Azul Espeleológico y de Montañismo Neuquén, y Sergio La Rosa, como anteriormente habíamos mencionado, es docente espeleólogo, miembro de GEMA y vicepresidente de la UAE. Gabriel es geógrafo, matemático, espeleólogo, coordinador del Catastro Nacional de Cavidades Naturales y miembro de GEA y presidente de la UAE. En primer lugar, para mí es un honor y casi un acto de desfachatez compartir este panel de cierre con estos dos monstruos de la espeleología argentina. El tema es el marco jurídico e institucional de la espeleología en el país. Yo lo voy a acotar a esta temática en el ámbito de la provincia del Neuquén. Y lo que voy a intentar es hacer una lectura del proceso histórico de la espeleología en Neuquén, que en realidad es una doble lectura, porque por una parte vamos a ver la evolución institucional del GAEM como organización espeleológica y de montañismo, y por otra parte vamos a ver el accionar del Estado provincial, que va más allá del marco jurídico y de lo que haya establecido en materia de legislación, y abarca fundamentalmente las acciones ejecutivas del gobierno en esta misma materia. El GAEM nace hace 34 años, y para poder entender lo que es la evolución, yo contextualizaría en lo que es hoy el GAEM. El GAEM es una institución hoy fundamentalmente de montaña, que también incluye espeleología, escalada, ciclismo. Para tener una noción, somos alrededor de 160 socios activos al día de la fecha, fundamentalmente montañistas, y hay un grupo más reducido, que seremos una quincena de espeleólogos, dentro de los cuales, como señalaba Euge, hay especializados en espeleosocorro, 9 con el nivel 1 y 4 con el nivel 2 de la Escuela Latinoamericana de Espeleosocorro. Cuando surge el GAEM, dicho esto, en el año 1987, fíjense ustedes que ya en la denominación GAEM hay una explicación de su origen. GAEM es Grupo Azul Espeleológico y de Montañismo. Azul indica el origen en que fueron policías, el azul es el color distintivo de ellos, los que generaron esta organización, policías vinculados fundamentalmente a la actividad espeleológica y a tareas de rescate. Por eso, fíjense que notable, que es Grupo Azul en primer término espeleológico y después de montañismo. Hoy está invertida la realidad, hoy es fundamentalmente un grupo de montañismo que además ha recuperado la espeleología en los últimos años. Cuando miramos el proceso histórico, yo voy a ir mechando, digamos, la parte institucional nuestra con el accionar del Estado, porque además hay en muchos momentos una imbricación, una reciprocidad en el accionar que nos implica mutuamente. Quiero dar algunos datitos con respecto a lo que ocurre con la legislación. Pero antes, el GAEM empieza en el año 87 con mucho desarrollo en la actividad, digamos, de exploración de las cavernas. De alguna manera fue una época dorada de la espeleología en Neuquén. Algún sobreviviente queda todavía de ese grupo, como Néstor Chemor, por ejemplo, Rolando Vergara y algunos otros. Cito a ellos para dar dos nombres de referentes. En el año 97
como dijo antes Santiago, sale la primera ley específica que da un marco a la espeleología, que es la ley 2213 de promoción, protección y conservación de las cavidades naturales. Esa ley planteaba, entre otras cosas, el interés público de las investigaciones, la necesidad de un registro de los espeleólogos y las funciones que estos podían tener de firmar convenios, generar actividades de investigación, etc. El otro dato que viene a posteriori en la legislación es un decreto, el 161 del 2003, que crea el área natural protegida Cuchillo Curá e indica que hay que tomar medidas para elaborar el plan general de manejo del área natural protegida Cuchillo Curá. Fíjense, hace 18 años se estaba hablando de esto y hoy todavía estamos en veremos. Luego viene la ley 2594 del 2008, que es la que crea el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, con la finalidad de conservar la biodiversidad, propiciar actividades educativas y de investigación, y ya se vuelve a insistir con que se deberá contar con un plan de manejo. Bueno, estos son los principales elementos en términos, digamos, de legislación. Después hay una disposición que es la que crea el catastro provincial, que también reseñaba Santiago, donde hacía referencia también a los espeleólogos que debían registrarse para poder intervenir. Ahora, fíjense que esto, como ocurre muchas veces en nuestro bendito país, la legislación va por un lado y la realidad va por otro. Porque en el año 2000 prácticamente hubo un cierre de las cavernas por cuestiones de seguridad. Hubieron algunos incidentes, uno de ellos quizás emblemático fue en la Caverna del León, con algunos desprendimientos, contemporáneo a una visita de escolares en el lugar. Por otra parte, enfrente, al otro lado de la Ruta 40 al oeste, estaba trabajando en una explotación minera, una marmolera en el corazón de Cuchillo Curá. Bueno, toda esta realidad implicó, digamos, un cierre, y a partir de ahí la voluntad política del gobierno provincial realmente no se manifestó en hechos como para volver a reactivar el trabajo en las cavernas. Hubo un intento en el año 2008, generado por Cultura de la Provincia, de hacer un encuentro con los grupos espeleológicos, manifestando la intención de volver atrás con la prohibición de entrar a las cavernas, pero todo esto no ocurrió. En el año 2013, el GAEM hace un informe en el cual refiere que la actitud del gobierno provincial, más que de conservar las cavernas, es impedir que nadie ingrese a ellas, ni siquiera los espeleólogos, que somos los que entendemos en esta materia. Es como si yo dijera, a ver, está prohibido que hagamos cirugía, incluidos los cirujanos. Bueno, esta fue la realidad, digamos, desde el año 2000 hasta el año 2016, en que se avanzó mucho en la legislación, pero en la práctica estaba totalmente vedado y no se tomaron las medidas conducentes a que se hicieran los trabajos de investigación y todo lo que la legislación proponía hasta ese momento. Bueno, y llegamos al año 2016. Y acá hay un momento que es bisagra, que es el año 2016. Hay un antes y un después. Y esto está asociado, yo siempre lo digo, a la aparición de un personaje que se llama Santiago Bassani. Es la primera vez, después de muchísimos años, que alguien se acerca al GAEM, que se presenta, que manifiesta su intención de reactivar la espeleología. Algunos inclusive lo mirábamos con cierta incertidumbre, desconfianza, porque pensábamos era
un nuevo verso con respecto a que íbamos a retomar actividades que después no se cumplían. Pero los hechos nos demostraron lo contrario. Por la gestión de Santiago, en ese momento, dentro de la Dirección de Patrimonio Cultural que conducía Claudia La Negra, se organiza el Simposio Nacional de Espeleología en Neuquén, se hace la primera visita a Salado 3 y Aguada de la Mula, después de muchísimo tiempo, y en ese marco se gesta y se firma el convenio entre la Federación UAE y la provincia del Neuquén de colaboración recíproca. Fue un paso muy concreto y un paso que activó y reactivó todo lo que es el movimiento espeleológico en Neuquén. Fue crucial eso. Y eso ha marcado una simbiosis en el trabajo de todos estos años, donde dependemos unos de otros, porque como dijo Santiago, cultura no se puede ver sin trabajar con nosotros y nosotros no podemos hacer nada sin el aval de cultura. Voy a ser muy sintético. En el año 2017 también, y como producto de esta movida, hubo un trabajo de capacitación en Espelio Socorro nivel 1 en marzo, una capacitación sobre ambientes cavernarios en junio para socios del GAEM que dirigió Lucas Oliva. Se conformó nuevamente la subcomisión de espeleología en el GAEM, que había permanecido prácticamente en estado latente durante muchísimos años. Se produce la visita de Cecilio López III y una visita a la caverna del León, y ahí nosotros avisoramos el primer atisbo de lo que es el trabajo de Espelio Socorro, porque Raúl Carrizo con Carlos Lao Dávila nos hicieron una organización en materia de comunicación, seguridad, logística y cuidados para entrar a la caverna, que a nosotros nos abrió el panorama con respecto a lo que hay que trabajar en esa temática. Bueno, el trabajo siguió en 2018 con muchas visitas a cavernas, se hicieron las jornadas nacionales de Espelio Socorro en Chorriaca, visitamos Caicayén, la cueva como también se mencionó por ahí, se hicieron los cursos de Espelio Socorro 1 y 2 en diciembre. En 2019, como dijo Euge, el primer simulacro de Espelio Socorro, y ahí, después de eso, nosotros elaboramos el protocolo de Espelio Socorro para la caverna El Arenal, a pedido del gobierno de la provincia, que nos demandó varios meses de trabajo y de elaboración posterior, luego de haber hecho el trabajo de campo. La cantidad de cavernas que hemos visitado en estos años es impresionante, ya sea con carácter exploratorio, ya sea con trabajos de colaboración en investigaciones, ya sea para llevar a nuestros socios. Visitamos 21 cavernas, algunas de ellas, entre 2016 y 2019, en más de una oportunidad. Tenemos un registro de alrededor de 30 visitas a cavernas a lo largo de esos 3 años. Con el gobierno de la provincia estimulamos en un momento, en el 2020, cómo hacer la presentación del trabajo de Espelio Socorro, con una actividad, digamos, de difusión, de prensa. Pensamos en un simulacro en Las Lajas, porque lo que es el trabajo de Espelio Socorro, del protocolo, de aplicación del protocolo del sistema Cuchillo Curán, en esta etapa el Arenal, implicaba trabajar con la gente del lugar, capacitar a la gente del lugar, porque como bien nos decía Raúl, el protocolo es un protocolo modelo en abstracto. La aplicación tiene que ser in situ, con las características del lugar, del momento y con la gente que va a trabajar en ello. Dentro de lo cual incorporamos el comando de incidentes a que hacía referencia Raúl. El año 2020 fue un año de proyección, pero no de realización. Esto estuvo muy parado. En el 2021 se reactiva la actividad. El Ministerio de las Culturas, la Dirección de Patrimonio,
nos solicitan que colaboremos con la actualización de los estudios de estabilidad en la parte de seguridad, a lo cual nosotros aportamos los espeleosocorristas, porque desde el año 2003, después de 3 años de parate, se hicieron los estudios de estabilidad que nunca se actualizaron luego a lo largo del tiempo. Se continuó este año con la visita de algunas cavernas, Doña Esther, Yesera del Tromen y demás. Y yo quiero cerrar con un dato. Hablé de un personaje que correspondía al área de cultura, que es Santiago, y que tuvo mucho que ver realmente en el impacto en el GAEM y la motivación para que nosotros retomáramos la espeleología. El otro personaje a quien quiero hacer alusión, porque es un reconocimiento a su labor, es Graciela Martínez Jorro, miembro del GAEM. En estos 5 años, Graciela ha sido la impulsora, el motor y el alma de la subcomisión de espeleología que juntos integramos hasta el presente. Así que, bueno, este es el panorama que yo quería dar, y realmente el reconocimiento a la voluntad política del Estado provincial en estos últimos 5 años de reactivar la espeleología, porque lo hicieron ellos y nos hicieron también participar a nosotros en un intercambio que se sigue retroalimentando a lo largo del tiempo. Yo me olvidé un detallecito. Tenemos una subsede en Chosmalal, en la cual está Beto Fuentes, que es el gran descubridor de cavernas, y Alejandra, una docente del lugar, que es integrante de la subcomisión de espeleología. Entonces yo voy a partir de lo que dice justamente acá nuestro amigo Luis, y que es muy importante, porque lo que él cuenta del GAEM es un poquito también las historias de nuestras espeleologías, las que vamos construyendo y hasta las que van quedando por el camino. Me parece que es muy valioso, porque retoma un poco algunas cosas que se hablaron el día de ayer también, en el panel del día de ayer, donde tanto Cristina como Enrique, como también Franco, fueron o pusieron sobre nuestra mesa situaciones que tienen que ver con una realidad social también, de la cual la espeleología no es ajena. Y esa parte social está imbrincada con la parte legal, con el marco legal, regulatorio, que a veces puede oficiar a favor y a veces en contra. Un poco lo que ha padecido la espeleología neuquina, y este cambio, esta bisagra que mencionaba Luis, se ve siempre impulsada por la gestión también de personas. Y no en vano él mencionó a 2 personas. Tiene que haber pasión en el medio. Si no hay pasión y ganas y compromiso, las cosas mueren, como murieron durante años cada vez que íbamos a golpear una puerta y nos decían, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y después, chao, te fuiste y olvídate. El año que viene volvé. Más o menos ese era el trato que teníamos. Es importante pensar también que nuestras cuevas, que nuestras cavernas, nuestros CARS, ¿no?, como nos contaba antes Dino, o áreas cársicas, empiezan a ser reconocidas por una también presión territorial, un tema que llevó Cristina ayer a la mesa, al panel. Y es esa participación comunitaria de las comunidades locales que también extienden su frontera mental sobre el territorio en función a una necesidad que no deja de ser una necesidad económica, una necesidad de trabajo, una necesidad de bienestar, de desarrollo y de valoración, valor económico. Y esos bienes o recursos también, Cristina planteaba esa diferencia de nombre que hoy se puede utilizar, pero el concepto es el mismo, no dejan de ser conceptos antropocéntricos, ¿no? Bienes, recursos, son todos utilitarismos sobre lo natural y lo cultural.
pero es el mundo en el que vivimos, no podemos mirarlo desde afuera. Y eso lleva también a que muchas cavernas hoy estén en la mira o sean ponderadas también como una posibilidad económica, como una posibilidad de desarrollo. Quizá desde que éramos cazadores y recolectores, las cuevas vuelven a tener un valor de su supervivencia, de economía humana. Por eso el rol del espeleólogo es muy importante en este siglo XXI, en el compromiso para poder trabajar y preservar las cuevas. Porque no en vano, el Año Internacional de las Cuevas tiene que ver con Argentina, no es un invento de la Unión Internacional de Espeleología, que tiene un cárcel en Eslovenia, o porque la UNESCO le parezca simpático. Cuando la Unión Internacional de Espeleología promueve el Año Internacional, es para reflexionar, es para llevarnos a pensar. Y por eso los objetivos del Año Internacional no son otros que explorar, comprender y proteger. Explorar para poder documentar. Si no documentamos, entramos, sacamos fotos, esto lo hemos visto 1000 veces en la espeleología, pero no generamos ningún acervo, no podemos proteger aquello que no conocemos. Comprender también, ahí viene, para comprender hay que trabajar, para comprender algo hay que esforzarse, no viene predigerido la comprensión del espacio hipógeo, hay que trabajar para ir descubriendo. Fíjense todo lo que se expuso en estas jornadas, que es muy breve también, cuántas cosas han salido a la luz y que muchos no conocíamos. Bueno, de eso se trata. Y proteger también, porque proteger no se puede proteger si no hay compromiso. Y ahí es donde va lo que acaba de decir Luis, ese compromiso, tanto del espeleólogo como de autoridades, porque no todas las autoridades provinciales tienen el mismo grado de compromiso, pero hay gente que la tiene, y esa gente es muy valiosa. Poder trabajar en conjunto se retroalimenta, nos retroalimentamos, y empiezan a verse los resultados y los frutos. Por eso es que el rol del espeleólogo está muy emparentado con poder preservar, poder aportar conocimiento. La Unión Internacional de Espeleología, en el Año Internacional se hincapié en el valor que las cuevas pueden brindar, y por eso llegar a conocimiento del público, también de las autoridades, porque los acuíferos kársticos, por ejemplo, cumplen un papel fundamental en la provisión de agua de muchas ciudades y muchas regiones en el mundo. Quizás nosotros no lo tenemos tan estudiado en ese aspecto. Y el ecoturismo es otra fuente de ingresos, un turismo sustentable, un turismo que no impacta en el ambiente, puede, o es mínimo su impacto, puede ser también un canal para educar, un canal para llevar conocimiento a la población. Y cuando alguien conoce esto, que con nosotros conocemos muy bien, que disfrutamos cuando lo compartimos, es muy probable que también se detenga a pensar, no, esto es valioso, esto no lo puedo poner en riesgo. Entonces ahí es donde podemos operar también las organizaciones, tanto a nivel local, los grupos, como la Unión Argentina de Espeleología, que no es otra cosa que una unidad de los grupos para poder apoyar a los grupos. Así que la función de una federación es esa, la función es unámonos para gestionar todos juntos. Vamos a tener mucho más probabilidades de ser escuchados. Entonces el mensaje es un poco ese. Nosotros como federación representamos a Argentina ante organismos internacionales, en el caso de la FEALC desde 2010, prácticamente cuando la federación se forma, 2 años después fuimos reconocidos por la FEALC, y unos años después por la UIS, haciéndonos cargo de varias deudas que dejaron otros amiguitos en el camino y que mal nos dejaron en el mundo, pese a que se arrogan la representación de la espeleología en la Argentina, y la espeleología es la que vemos, la que hacemos, no la que sale publicada en medios.
Esta espeleología que se hace con el casco puesto y trabajando y publicando es la que estamos compartiendo en estas jornadas. Por eso el rol nuestro tiene que ser activo, tiene que ser de apoyarnos en las asociaciones, apoyarnos en la federación apoyarse en la Federación Latinoamericana y en la UIS, que hasta nos reclamaron que teníamos que usar el logo de la UIS y el de la FEAL para estas jornadas, porque nosotros somos la UIS y somos la FEAL. Entonces, aprender eso, que no estamos solos, nadie está solo en la espeleología, si nos sumamos podemos lograr muchas más cosas. Ese es un poco el lugar por donde yo creo que tenemos que trabajar, con mayor integración. La UIS, por ejemplo, tiene muchas comisiones y en muy pocas hay argentinos trabajando. Quizá por desconocimiento o por creer que es algo muy lejano, que no nos compete. Ya vemos lo que descubrió, por ejemplo, Dino, que descubre que una caverna argentina estadísticamente es una escuela de piping más grandes del mundo. Bueno, ni lo sabíamos nosotros. Y eso es un poco porque no tenemos interacción, a lo mejor, con comisiones que estén trabajando en el tema de geoespeleología, o por ejemplo hay una comisión de vulcanoespeleología, y bueno, y ahí ninguno de nosotros tiene un vínculo o ha participado o publicado, y estos trabajos como el que acabamos de presentar deberían estar ahí, deberíamos comunicarlo. Entonces, un poco mirando hacia el futuro, es una invitación a que pongamos las pilas en dar unos pasos más. Creo que dimos muchos, ¿no? Pero por lo menos es lo que yo avisoro viendo o escuchando a mis compañeros. Hace 20 años atrás lo que se escuchaba era otra cosa. El salto es enorme, pero podemos ir un poquito más lejos. Esa es la invitación, ¿no? Y no es algo que va a venir, que va a ser logrado por terceros, somos nosotros. Nadie nos va a venir a regalar o a subir a un pedestal. No se trata de pelearse con nadie, se trata de construir, de creer que podemos hacer mucho más, y en ese camino que ya empezamos a andar, vamos descubriendo cosas, y eso es lo rico de la espeleología. Siempre la espeleología es un descubrir, así que en eso no podemos esquivar el bulto. Creo que hoy y ayer también hemos escuchado conceptos, ideas, reflexiones, más allá de la comunicación de estudios, hallazgos, observaciones, sobre todo ideas. Creo que eso es lo que nos va a quedar, porque somos una federación abierta a las ideas y estamos en un proceso de construcción. Ojalá pronto tengamos también una escuela, ojalá tengamos mucha gente trabajando en las comisiones, ojalá haya más grupos de espeleología que se sumen, que se acerquen. A veces es un paso difícil, pero escuchando el relato, por ejemplo, de estos años del GAEM, es una invitación a pensar lo importante que son las instituciones, ¿no? Bueno, y eso es lo que yo les quería un poco transmitir, y que pensemos que podemos hacer muchas más cosas de las que ya venimos haciendo. La idea es, para redondear básicamente lo que ha dicho Luis, lo que has dicho vos, lo que se dijo ayer, es que en medio de la crisis de pandemia, yo creo que han surgido, bueno, yo apunté acá 3, 4 tópicos que ponen en evidencia el por qué y el para qué colegiarse en una federación. Vaya, y apoyando lo que dijo Luis en cuanto a la institucionalidad, lo que significa la institucionalidad de la espeleología para la reactivación de Neuquén, que no fue fácil en principio, hasta que entre todos pudimos reflotar todo esto, y la gran suerte y hallazgo
que se cruzó justo por la vereda y enfrente de la puerta de la Dirección de Patrimonio, lo agarró de las mechas, o donde pudo Claudia de la Negra, ¿no es cierto? En virtud de aquella reunión que tuvimos en principio. Y que después fue apuntalada por Gabriel, por Mercedes, que también no hay que dejar de mencionar en ese sentido. Bueno, la federación fue creada básicamente para promover el diálogo, el intercambio, el consenso, la cooperación y un sentido de pertenencia, ¿no es cierto?, que hace a la integración. Porque en definitiva los espeleólogos nos necesitamos, o sea, no es un trabajo en solitario, evidentemente, por la forma multidisciplinaria que tiene nuestra actividad. Y entonces, en virtud de eso, cuando me llaman, y perdón por hacer autorreferencia, yo todavía estaba convaleciente de una cirugía bastante brava que tuve, me llama la gente esta del ente provincial del sur para, bueno, solicitar un estudio de lo que fue Mamuel Choique, lo que es Mamuel Choique. Y entonces yo no tuve dudas en la convocatoria, digamos, que pude en ese momento hacer a una semana del llamado, porque no ni siquiera lo hice inmediatamente, de a ver quiénes podían formar el equipo que respondiera a esa demanda. Y eso, y en tal sentido, en este tiempo de crisis por la pandemia, yo creo que el punto es la confianza que hay entre nosotros. Creo que se puso en evidencia con la pandemia eso, que todos confiamos en todos, en el nivel del otro punto, que es la profesionalidad. La demostración de profesionalidad que en el equipo se manifiesta cada vez que nosotros hacemos alguna actividad. De hecho, yo recuerdo el primer taller posterior a la formación de la Comisión Nacional de Especie Socorro, que si bien hubo errores y los marcaron, por ahí gente que marca más errores que aciertos, que el reconocimiento de esos errores hace también a la profesionalidad. Y después demostrada también en un trabajo como fue el de Mamuel Choique y todos los talleres y cursos que se hicieron a través de la Unión Argentina de Espeleología. El otro tópico que hace al sustento para afrontar, por ejemplo, el tema de la pandemia y de cara a lo que ven, digamos, a nivel interno y externo de las relaciones institucionales que estamos manteniendo, es el gran compromiso que, por supuesto, como ya se dijo, está sustentada por esta pasión. Por esta pasión que hace que persistamos contra todo avatar en hacer todos estos trabajos y en llevar adelante la espeleología argentina también frente al mundo. Así que yo quiero felicitarlos a todos, agradecerles a todos todo esto que está ocurriendo, todo este proceso que hemos llevado adelante con mayor o menor dificultad y disfrutando de todo esto que estamos haciendo. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos.